Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos a esta sesión de lengua materna de primer grado de secundaria, que estará a cargo de la maestra Erandi Rodríguez. Bienvenida, maestra. Gracias, Enrique. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en este espacio nuevamente. Bienvenidos a una sesión más de la asignatura Lengua Materna. Estaré compartiendo con ustedes los elementos necesarios para elaborar una investigación, a fin de que continuemos aprendiendo juntos. Recuerden que esta sesión es solo un recurso que servirá de apoyo a su maestro o maestra de primer grado de secundaria, quien con lo que veamos en esta sesión y el complemento del libro de texto trabajará el aprendizaje esperado de manera específica con ustedes. Seguramente, en algún momento han tenido la necesidad de buscar información sobre un tema que les interesa y no han sabido cómo comenzar a hacerlo. Por eso, en los próximos minutos, repasaremos juntos cuáles son los ingredientes de la investigación, aquellos elementos que se necesitan para localizar información sobre un tema específico. También, aquí encontrarán la receta secreta para formular las preguntas que les permitan saber dónde y cómo buscar datos relevantes para desarrollar una investigación. Algunos de los ingredientes, es decir, los elementos que van a necesitar para encontrar la receta secreta son un cuaderno, 2, bolígrafo o lápiz, 3, su libro de texto de lengua materna. Les sugiero que en la medida de lo posible realicen anotaciones y registren las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión, para después resolverlas con ayuda de su libro de texto, a partir de sus reflexiones en torno a los retos que propondremos durante la sesión. Y ya que vamos a entrar en materia, comencemos a definir qué es la investigación. De entrada, hay que decir que la investigación es un proceso de descubrimiento, es decir, que se divide en etapas para llegar a revelar una serie de datos sobre algo que se quiere conocer. Luego, diremos que sirve para recopilar información, datos y hechos y que tiene la finalidad de adquirir nuevos conocimientos o de ampliar los que se tienen sobre un asunto o tema de interés científico, social o tecnológico. Como todo proceso, se realiza de manera organizada y objetiva. Se sigue una serie de pasos en un cierto orden para descubrir algo, dar a conocer una realidad, entender un fenómeno o encontrar un resultado por medio de la investigación y el pensamiento crítico. Si se fijan, esto quiere decir que la investigación sirve para todas las áreas del conocimiento y del quehacer humano. Cualquier actividad que ustedes realicen que requiera la adquisición de información, desde averiguar a qué hora es un partido de fútbol hasta buscar información para realizar una tarea escolar, requiere de algún tipo de investigación. Eso sí, es importante investigar con los ojos bien abiertos. Hay que considerar que es importante acudir a diversas fuentes. Por ejemplo, si se trata de un tema escolar, buscas en distintos libros o plataformas digitales para adquirir puntos de vista complementarios. Y por supuesto, es importante evaluarnos y observarnos a nosotros mismos como investigadores con respecto a la problemática o el fenómeno que vayamos a estudiar. ¿Con qué información previa contamos y cómo observamos el fenómeno o problemática? Pero, ¿qué sabemos acerca de investigar sobre un tema? Me parece una pregunta importante, maestra, porque investigar e investigación son palabras que todos hemos oído, sobre todo en la escuela y en el salón de clases, pero que cuando tenemos que hacerlo no sabemos por dónde empezar. No sabemos cuáles son estos pasos del proceso del que hablan ustedes. Exactamente, y aunque pareciera complicado, el procedimiento es sencillo. Lo primero que debemos hacer es elaborar preguntas que nos ayuden a entender el sentido de nuestra investigación para desarrollarla con éxito. ¿Y qué tipo de preguntas debemos realizar, maestra? Para responder a tu pregunta, escuchemos al chef Pepe Papas, quien nos enseñará el arte de cocinar una investigación. Al ver el fragmento, tengan presente que las metáforas culinarias que utiliza funcionan como una analogía, es decir, una relación de semejanza entre cosas distintas. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación. Aquí está el libro, El arte de cocinar
una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. En el video que acabamos de ver, el personaje enumeró las preguntas que debemos responder para desarrollar una investigación. La primera pregunta que menciona es: ¿qué tema me interesa investigar? Como decíamos anteriormente, el objeto, el tema de una investigación, puede ser cualquier asunto que se les ocurra. Puede ser objeto de estudio e investigación. Hoy en día, tenemos tantas herramientas de consulta que sería imposible revisar las fuentes que existen. Sin embargo, no todo está descubierto, ni todo está dicho. Aún hay mucho por conocer. El primer paso para definir la investigación es pensar en algún tema que les apasione. Puede ser algo relacionado con la adolescencia, lenguas extranjeras, deportes, enfermedades, nuevas tecnologías, cultura o lo que se les ocurra. Lo importante es que realmente les guste aquello que van a investigar, porque cuando las cosas nos apasionan, resulta más fácil realizarlas. ¿Por qué me interesa investigar sobre el tema? Al responder esta pregunta, encontrarán el sentido de su investigación, su motivación para buscar información sobre algún tema en específico. ¿Con qué información previa cuento? El conocimiento previo es la información relacionada con experiencias pasadas, que almacenamos en nuestra memoria, aquellos recursos con los que contamos antes de realizar una investigación sobre algún tema en específico, para adquirir nuevos conocimientos. Si el tema que eligieron resulta interesante para ustedes, es porque en algún momento escucharon algo relacionado con ello que llamó su atención, o tienen alguna intuición que los impulsa el querer ampliar su conocimiento con relación a ese tema. ¿Qué más necesito saber del tema? Este será el punto de partida para que ustedes comiencen a buscar información, de acuerdo con lo que deseen encontrar. Sin embargo, también será necesario que definan. ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Estas preguntas les servirán para determinar un propósito antes de preparar la investigación. Seguramente, mientras responden, les surgirán nuevas preguntas. Así que hagamos un reto. En su cuaderno, anoten las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante plantear un propósito al emprender la búsqueda de información sobre un tema? ¿Cuál es la utilidad de formular preguntas al buscar información sobre un tema? ¿Dónde y cómo buscar información? ¿Cómo se determina si las fuentes de consulta son útiles para investigar un tema? ¿Y cómo se distinguen las ideas relevantes de las que no lo son?
A lo largo de las sesiones y siempre que revisen los temas relacionados con la elaboración de una investigación, tengan en mente estas preguntas y vayan dándoles respuesta. Maestra, déjeme ver si estoy entendiendo bien. De acuerdo con lo que nos comparte la investigación, es un proceso que se tiene que hacer siguiendo distintas etapas para llegar a un objetivo, que es conocer más sobre algún tema. Sí, así es. Y estas etapas o fases de las que hablas se llevan a cabo de esta manera. En la primera fase, se determina el tema y propósito de la investigación. En la segunda fase, se busca y determinan las diferentes fuentes de información. En la fase 3, se da lectura a los textos encontrados y se busca la comprensión del contenido. En la última fase, se comparten los resultados de la investigación. Sin embargo, en esta sesión revisaremos únicamente la fase 1 para determinar el tema y propósito de la investigación. Así que comencemos. Piensen en un tema del cual les gustaría saber más. Algo que despierte su interés y curiosidad y los invite a leer o escuchar todo lo relacionado con el contenido. Yo les sugiero que la investigación sea sobre un tema que hayan estudiado o que estudiarán. Por ejemplo, en biología, el concepto de evolución con bases en las explicaciones de Charles Darwin. Si el tema les parece interesante, investiguen sobre él. Si no, elijan el que ustedes gusten. Si les interesa la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, busquen ese tema o una noticia que les llame la atención. El objetivo es que aprendan a buscar y comprender la información localizada sobre cualquier tema. Sin darse cuenta, al elegir el tema, ya están respondiendo 2 de las preguntas que mencionó el chef en el video. ¿Qué tema me interesa investigar? ¿Y por qué me interesa investigar sobre el tema? ¿Qué tema elegirías tú, Enrique? A mí me gustaría investigar sobre la diversidad de coronavirus. ¿Por qué te interesa investigar sobre ese tema? Porque es un tipo de virus que dentro de toda su diversidad ha causado muchos problemas. A través de la historia, el mundo ha enfrentado varias epidemias y pandemias a causa de este tipo de virus, y ello ha ocasionado que tengamos que seguir ciertas normas y cuidados para hacer frente a estas emergencias. Por eso me parece importante y necesario conocerlos tanto como sea posible para estar bien informados y evitar compartir datos falsos que engañen, que confundan y nos alejen de la información efectiva. Es mejor tener información confiable que podamos difundir con confianza a esparcir datos falsos que solo nos confunden y generan miedo entre la población. Me parece una buena elección. Es un tema interesante. Si ustedes en casa tienen también su tema, es momento de comenzar con el paso 1 de la fase: elaborar una lista de preguntas. Para ello, necesitamos escribir lo que conocemos sobre el tema, respondiendo a la pregunta: ¿con qué información previa cuento? Enlisten en su cuaderno todas aquellas características que saben sobre el tema que van a investigar. Cuando terminen, piensen: ¿qué más desean o necesitan saber del tema? Y elaboren todas las preguntas o inquietudes posibles que tengan o quieran investigar para saber más. Pueden apoyarse del ejemplo que se observa en el siguiente recuadro, donde se muestran una serie de preguntas relacionadas al tema de la evolución para Darwin. Enrique, ¿a ti qué más te gustaría saber del tema que elegiste? ¿Qué preguntas escribirías? Me gustaría saber qué son los coronavirus, qué diferencias hay entre los diferentes coronavirus, cómo ocurre el contagio dentro del cuerpo, cómo afecta al sistema inmunológico, cuáles son las consecuencias secundarias de la enfermedad, si es un virus tan agresivo para el cuerpo, ¿a qué se debe que algunos sean asintomáticos? ¿Por qué a ciertas personas afecta de manera más grave o incluso crítica hasta provocar la muerte? ¿Qué zonas del cuerpo son afectadas? ¿Existe la inmunidad después de haber sido portador del virus? ¿Por qué se llama pandemia? ¿Qué relación existe entre pandemia y cuarentena?
¿Cuáles son los mitos y realidades de este coronavirus? Son excelentes preguntas, sin duda, algunas tan profundas que ni los científicos se las han llegado a responder. Pero, ¿qué realmente despierta el interés por la investigación? Si ustedes en casa ya terminaron de elaborar sus preguntas sobre todo lo que quieren conocer del tema elegido, es momento de continuar con el paso 2. Organizar las preguntas en temas y subtemas. Para hacerlo, necesitan identificar los aspectos generales que abordan sus preguntas. Por ejemplo, en una de las preguntas que realizó Enrique, busca saber el significado de la palabra virus. Por lo tanto, el subtema general será virus y uno de los subtemas específicos será reacciones del cuerpo, en el que puede incluir 2 preguntas. ¿A qué se debe que algunos sean asintomáticos? ¿Y por qué a ciertas personas afecta de manera grave o incluso crítica hasta provocar la muerte? Otros subtemas específicos que podría considerar son las zonas afectadas o las consecuencias de la enfermedad, donde podríamos incluir preguntas como ¿qué zonas del cuerpo son afectadas? ¿Causa daños irreversibles después de haber sido portador? ¿Por qué pueden generarse estos daños? ¿Existe la inmunidad después de haber sido portador del virus? La tabla tiene el propósito de clasificar las preguntas con los subtemas correspondientes. Para realizar el segundo paso, hagamos otro reto. Elaboren un cuadro comparativo como el que mostramos hace un momento con el subtema de los virus. Replíquenlo en su cuaderno y complétenla con los datos del tema de su elección. No olviden que en la parte superior del cuadro se coloca el subtema general. En la columna del lado izquierdo, los subtemas específicos. Y en la columna del lado derecho, las preguntas que formularon con relación a todo aquello que les gustaría saber sobre su tema. Es importante que esta clasificación se realice en orden lógico, es decir, de las preguntas más importantes a las menos importantes. Una vez concluido el reto, será momento de realizar el paso 3 de la primera fase. Revisar y complementar las preguntas. Estas deberán reunir ciertas características para que resulten de utilidad al objetivo de la búsqueda y guíen su investigación. ¿Qué características son esas, maestra? Deberán ser pertinentes para que se relacionen con el propósito de la investigación, relevantes para proporcionar información esencial, suficientes en la indagación para obtener toda la información necesaria, claras para que se comprenda lo que se pregunta, precisas para ofrecer únicamente información útil y concreta, ser abiertas, es decir, que no se respondan con un sí o un no, sino que permitan respuestas amplias y con explicaciones profundas, y estar organizadas de acuerdo con el orden de importancia. Para verificar si las preguntas que formularon contienen las características que acabamos de revisar, realicen en su cuaderno otro cuadro comparativo, como el que se muestra en la pantalla, y marquen todas las características de sus preguntas. El reto de esta actividad es marcar la mayor cantidad de características posibles por pregunta. Eso indicará que las formularon de manera adecuada y que sus ingredientes están casi listos para comenzar a preparar su investigación. Solo asegúrense de que sus preguntas vayan enfocadas hacia los elementos o preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Solo entonces estarán listos para comenzar a realizar la fase 2, buscar y seleccionar fuentes de información. Pero ese tema lo revisaremos en otra sesión. Maestra, al principio de la sesión nos dijo que la primera fase consiste en determinar el tema y el propósito de la investigación. ¿Esto fue lo que hicimos hasta ahora? Así es. Si recapitulamos un poco, veremos que comenzamos nuestra investigación siguiendo los pasos que indica la fase 1, es decir,
Preguntarse qué tema les interesa investigar y por qué les interesa, primero. Después, elaborar una lista de preguntas y repasar así los conocimientos previos con los que cuentan para delimitar su tema. Para una vez hecho esto, establecer qué otra información necesita buscar para avanzar en su investigación. Si llevan a cabo esto de manera adecuada y saben organizar su información en cuadros y otros recursos, el resto del proceso les resultará mucho más sencillo. Conforme avancen en sus contenidos y sesiones, realizarán su investigación de acuerdo con los temas elegidos y los pasos o procedimientos a seguir. Recuerden que la finalidad última del proceso es la de conocer y proporcionar información confiable y verdadera. Por ejemplo, el tema que elegiste tú para desarrollar tu investigación es un tema de suma importancia para la humanidad. Sí, maestra, creo que con la información que nos acaba de compartir tengo más herramientas para seguir investigando. Como decíamos al principio de la sesión, estas son herramientas que nos pueden servir para acceder al conocimiento en cualquier momento de nuestras vidas, no solo en la escuela. Estoy listo para desarrollar la búsqueda de información en la fase 2. Claro, ahora te corresponde ir a las fuentes de consulta. Recuerden ajustar su investigación a las fuentes de consulta a las que tengan acceso y tómenlo en cuenta también al momento de elegir su tema. Hoy hay muchas fuentes de información, pero hay que saber dónde buscar. Es importante que presten atención a la manera en cómo se estructura una pregunta. Si esta no se hace de manera adecuada, resultará complicado poder comprenderla y por lo tanto responderla. Para ser un excelente investigador, nunca deben dejar de hacerse preguntas. Deben cuestionarse todo, en todo momento. No pensar que con saber un poco ya tienen suficiente, sino continuar indagando. La intención es despertar el deseo y la curiosidad por saber más de cualquier tema. No hay temas poco importantes, siempre y cuando se investigue con rigor y con ganas de saber. Si no se dan por vencidos y siguen investigando, irán adquiriendo información hasta volverse expertos en el tema. Después, podrán compartir sus descubrimientos con otros estudiosos de la materia y enriquecer lo que ustedes saben con los datos que hayan obtenido de alguien más. No hay límite en eso. En resumen, para investigar sobre un tema, primero es necesario definir cuál es ese tema y descubrir para qué se está llevando a cabo la investigación, es decir, su propósito o utilidad. Una vez que definan su tema y el propósito, deberán escribir lo que ya conocen sobre el tema y realizar una lista de preguntas que guiarán la búsqueda de información sobre lo que quieren saber. Esta la organizarán por subtemas de manera jerárquica y verificarán que cumplan con las características necesarias respecto al propósito de la investigación. Solo entonces tendremos los elementos necesarios para comenzar a preparar la investigación. Regresando a la metáfora del chef, la receta secreta la encontrarán después de que reflexionen acerca del tema de interés y seleccionen o formulen preguntas que consideren importantes para desarrollar una investigación. Sigamos cocinando juntos, porque aún nos faltan varios pasos antes de que nuestro platillo quede listo. Gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, que sigamos adelante con este ciclo escolar. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o